Vamos entonces con los últimos ejercicios de esta corrección de la PAES, ¿verdad? Eh, Espero de verdad que para aquellos ansiosos que están esperando sus resultados, no aumenten sus niveles de ansiedad, no, estén tranquilos. Siempre se puede seguir intentando si a lo mejor por ahí se equivocaron o creen que se equivocaron o según el profe Alex ustedes se equivocaron. Recuerden que yo doy solo propuesta de lo que es una posible solución. Eh, es posible que me pueda equivocar, ¿sí? Es posible que el DAMRE tenga otra interpretación en ciertos ejercicios, pero espero no equivocar, ¿bien? Para la gente que lo está viendo más lejos de la fecha, que está estudiando probablemente para la PAES de diciembre-noviembre, espero que de verdad les vaya bien. Por favor, trabajen, cómanse cuadernos de ejercicios, estudien, apliquen esfuerzo diario, diario, diario. Bien, el volumen de una esfera y de un cono están dados por las expresiones tal y tal, respectivamente. R es el radio de la esfera y el R, R minúscula, el radio basal del cono y H la altura del cono. Dice que M es el volumen de la esfera, o sea que M es igual a 4pi r cubo dividido en 3. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el volumen del cono, cuya altura, es decir, H, y cuyo R, radio basal, tienen la misma medida que el radio de la esfera, es decir, estos dos son R? Bueno, veamos el volumen del cono. ¿Cómo quedaría? Pi por R cuadrado por R, ¿verdad? Dividido en 3, y eso sería pi por R cubo dividido en 3. ¿Sí? Habría entonces que comparar ahora el volumen del cono con M. Si ustedes se dan cuenta, si yo multiplico por 4 el volumen del cono, perdón, si yo el volumen de la esfera lo divido en 4, ¿qué me va a dar? Me va a dar pi r cubo dividido en 3, que es el volumen del cono. Así que sería m cuartos. El punto 2,-3 es un vértice común de 4 cuadrados cuyos lados miden 2 unidades y son paralelos a los ejes coordenados del plano cartesiano. Así que vamos a tener 4 cuadrados, ¿verdad? Y dicen que el punto es un vértice común de los 4 cuadrados, así que sería este, que es el 2,-3. ¿Bien? Que sea el 2,-3, aquí tenemos 2 unidades, y dice que los lados de los cuadrados miden 2 unidades, y dice cuál de las siguientes podría ser un vértice de alguno de ellos. Primero busquemos el origen. Sabemos que este es el 2,-3, así que menos 3, menos 2, menos 1 y 0, ¿sí? Ahí está el menos 1 que lo voy a marcar con azul. Sí, ahí está el eje X entonces. ¿Sí? Y busquemos el eje Y. Como es el 2,-3, vamos a retroceder al 1 y al 0, así que el eje Y estaría aquí. ¿Sí? Entonces, 2,-2, aquí tenemos 2, ¿cierto? Menos 2, aquí menos 1, menos 2, ese no es un vértice, así que lo descartamos. 4,-5, 1, 2, 3, 3 y 4. Y menos 5, voy a marcar con verde, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. El punto sería aquel. Así que sí correspondería a uno de los vértices. Bien, seguimos con la 48. Una figura se mueve con la siguiente transformación isométrica. La figura se rota en 90 horario, es decir, se rota hacia allá, en 90. Y dice que luego se traslada 2 metros hacia el sur, ¿sí? Y luego 6 metros hacia el este. Y por último se vuelve a rotar en sentido horario con centro de rotación en el centro de la figura, resultando en la posición inicial. Bien. Ok, dice, ¿cuál de las siguientes secuencias de transformaciones isométricas permite volver a dejar la figura en la posición inicial? Como se hicieron dos rotaciones en sentido horario, nosotros podemos a la figura final hacer una rotación en cualquier sentido en 180 y vamos a llegar a la que tenemos ahí. Entonces, rotar en 180 en sentido horario, eso está cool, está súper bien.
porque como hicimos 2 en 90, es lo mismo que hacer una en 180, ¿sí? Una 180 y después hacerla en 180 de vuelta. Luego trasladar 2 metros al norte, es decir, una vez que la figura la rotamos acá y queda igual que esta, trasladamos 2 hacia arriba, que es lo que habíamos bajado, ¿verdad? Y después 6 metros al oeste, que es lo que habíamos avanzado, así que esa es la alternativa correcta. Entonces con el 49 dice que queremos a partir del punto 12,1 obtener el punto menos 3,5 mediante 4 transformaciones isométricas. En primer lugar dice que al punto menos 3,5 le hace una reflexión con respecto al eje Y. Las reflexiones respecto al eje Y lo único que cambian es el valor de el X, así que está bien, lo invierte. Así que paso 1, correcto. Obviamente descartamos la A. Sí. Dice, se le aplica una traslación según el vector menos 2,7, así que 3,5 más el menos 2,7, sumamos por coordenada. 3 más menos 2 nos da 1 y 5 más 7 nos da 12, así que está correcto. Al punto 1,12 se le aplica una rotación en 90 antihorario. Y aquí está el error porque cuando nosotros rotamos en antihorario, en 90, nosotros si tenemos un XY lo vamos a transformar en menos Y, X. Sí, entonces si yo tengo el punto 1,12, eso se va a transformar en menos 12,1. Así que la incorrecta es el paso 3. Bien, continuamos. 50. Dice la siguiente imagen corresponde a un aparato que se usa para copiar dibujos, pues refleja el dibujo original, de modo que el usuario logre realizar el dibujo en otro papel de manera invertida, como se muestra en la figura. Si nos damos cuenta, no se invierte verticalmente, sino que se invierte horizontalmente. ¿Cuál de las siguientes letras será igual al ser copiada en papel en este aparato? Bueno, es la M, ¿sí? Porque al invertir la M horizontalmente sigue siendo M. En un juego se sacan tarjetas al azar de un mazo que incluyen 2 movimientos que deben realizar una ficha en un tablero cuadriculado. En la figura adjunta se presenta un ejemplo de un movimiento realizado en una de las tarjetas. Bien, aquí tenemos los movimientos norte-este. Dice, la ficha de un jugador que se encuentra en la casilla inicial se encuentra en el centro del tablero y se mueve desde la siguiente. Al sacar otra tarjeta y realizar el movimiento, la ficha vuelve a la casilla inicial. Bien, así que vamos a hacer el movimiento, por ejemplo, de acá. Vamos a tener 1 norte, que significa que estamos aquí, y después 3 oeste. 1, 2 y 3. Vamos a llegar aquí. Bien. Luego vamos a hacer el de acá, que van a ser 3 sur. 1, 2 y 3, que va a ser aquí. Y 2 este. 1, 2, vamos a llegar ahí. Y finalmente vamos a hacer este, que es 3 sur. 3, vamos a llegar acá. Y 1 oeste, vamos a llegar aquí. Bien. Ese es el final. Ahora desde ese lugar, que lo vamos a marcar con morado, desde este lugar, nosotros queremos llegar a nuestro lugar inicial. Entonces para eso tenemos que movernos 2 hacia el este y tenemos que movernos 5 hacia el norte. ¿Bien? Y esa sería la alternativa A. 52. Ingrid presenta las medidas de su casa en un plano con una escala del 1 hacia 100. ¿Cuáles de las siguientes fórmulas permitió a Ingrid llevar las medidas de su casa a las medidas en el plano? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo acá es que, por ejemplo, no sé, 1 centímetro en el plano significan 100 centímetros en la realidad. Es una suposición, 1 hacia 100. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros las medidas en el plano, ¿cómo las vamos a obtener? Vamos a obtener dividiendo la medida de la realidad en 100, ¿sí? Y eso sería la alternativa D. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo algo en la casa que mide 700 centímetros, entonces lo divido en 100 y entonces en el plano eso va a ser 7 centímetros. ¿Sí? Voy a poder dibujar en el plano con 7 centímetros. En un taller de instrumentos se construirá una guitarra usando un plano que está en escala 1 a 8. En el plano, el largo del mástil es de 95. ¿Cuál va a ser el largo del mástil de la guitarra? En la realidad, en un sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que 1 es a 8 va a ser lo mismo que 95 es a X. ¿Sí? Así que básicamente el X va a ser 95 por 8, que va a estar en milímetros, ojo. Y si ustedes se dan cuenta, las alternativas están presentadas en centímetros, entonces para eso vamos a tener que dividir en 10. Entonces 95 por 8 es algo así como 760 milímetros, y para pasarlos a centímetros, nosotros necesitamos dividir en 10. Así que el X va a ser 76 centímetros. Bien, continuamos.
un edificio vertical al suelo da una sombra de 12 metros, mientras que a la misma hora un árbol que está en la posición vertical al suelo y cuya altura es de 4 proyecta una sombra de 3. Entonces vamos a tener 4, vamos a tener el edificio y queda una sombra de 12, ¿verdad? Y este queda una sombra de 3. ¿Sí? Aquí simplemente necesitamos aplicar lo que es el teorema de Tales, que sería el X, que es la altura del edificio, ¿sí? X es a 12, como 4 es a 3, ¿sí? Vertical es horizontal grande, vertical chico es horizontal chico, ¿bien? Ahora ustedes se dan cuenta, no hay ninguno que sea igual a esto, X a 12 igual a 4 a 3, no hay ninguno. Esto lo sacamos porque no está involucrado el 9. Entonces aquí podemos hacer algún maneje, por ejemplo, aquí la X está arriba, ya no funciona. Esa no es igual a la nuestra. Entonces veamos si es que la X está abajo, podemos hacerlo. Entonces para eso vamos a invertir ese para allá. Vamos a hacer un cambio, ¿sí?, en todas esas direcciones. Eso nosotros podemos hacerlo. Entonces nos va a quedar el 3 aquí, el X acá, el 12 ahí y el 4 acá. ¿Sí? Significa que 3 es a 4 es igual a 12 es a X. Y esa sería la alternativa A. Bien. Dice: un carpintero construye una estantería triangular con repisas paralelas entre sí de diferentes longitudes, tal como se representa en la figura. ¿Cuál es la medida X de la repisa de la estantería que el carpintero debe construir? Este caso es bien sencillo porque necesitamos primero, de alguna u otra forma, ignorar este segmento que está acá, ¿sí? E imaginarnos esta L, ¿sí?, la L pequeña, e imaginarnos la L grande, ¿sí? Esa es la lógica de Tales. Siempre seguir como una misma forma. Y la L, por ejemplo, grande, en este caso nos da 48 por acá, nos da 28 por acá. Y la L pequeña nos da 36 por acá y X por allá. Entonces significa que 48 va a ser a 28, como 36 va a ser igual a X. Y ahí, bueno, tenemos que hacer el tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer este intercambio ahí. ¿Cómo nos va a quedar? X es a 28, como 36 es a 48 y el 28 va a pasar para allá. Bien. Así que X va a ser igual a 36 por 28 dividido en 48. Y ahora simplemente comenzamos nuestro trabajo de simplificación. Porque pregunta, ¿quién quiere multiplicar 36 por 28? Yo creo que nadie, por el tiempo que tenemos en la PAES. Entonces simplificamos, por ejemplo, esto por 12. Nos va a quedar 3 arriba, nos va a quedar 4 abajo y por 28. Simplificamos esto por 4, nos va a quedar 1 y 7 arriba, así que nos va a quedar 3 por 7. Así que X es igual a 21. X era el valor de esa repisa, así que estamos bien, 21. Dice, en el taller de literatura en un colegio se les preguntó a los 25 estudiantes cuántos días tardaron en leer un libro y se armó la siguiente tabla. Se fijan, hay datos que nosotros no conocemos, ¿sí? Y me están preguntando cuántos estudiantes se demoraron 3 días en leer el libro, es decir, me están preguntando por el dato que está exactamente aquí, ¿sí? Pero como ahí faltan 2 datos, no podemos hacer nada, pero aquí falta uno, en este lugar. De hecho, lo voy a marcar ahora. Aquí falta uno. La frecuencia relativa nosotros sabemos que es la frecuencia dividida en el total, ¿sí? Es una razón entre la frecuencia y el total. De manera tal que, por ejemplo, esta, que nosotros no conocemos, que lo voy a llamar X, X dividido en 25, me tiene que dar 0,12. Si ustedes se dan cuenta, yo siempre he dicho, y si ustedes han seguido mis videos, trabaje con fracciones. Mire, 12 dividido en 100. Si usted simplifica esto por 4, mire la belleza de esto. Le va a dar 3 partido en 25. Y bueno, ahí está listo. Eso significa que el X es igual a 3. Así que la frecuencia que está ahí es 3. Bien. Ahora, bueno, lamentablemente... Ah, no, sí, eso es interesante. Nos dan el total de estudiantes, así que todo esto suma 25. Así que habría que sumar todo eso, restarlo con 25 y llegamos al valor de la cantidad de personas que se demora 3 días, ¿verdad? Entonces para eso vamos a tener 2 más 4 es 6. 2 más 4 más los 9, ¿verdad? Más 3.
Entonces tenemos, esto nos da 18, creo. Sí. Y para llegar a 25, ¿cierto? Son 7. Así que nos faltaría 7 aquí y sería la alternativa B. En la siguiente tabla se presenta la cantidad de hijos que tienen las familias que viven en un edificio. ¿Cuántas familias viven en total? Para saber cuántas familias viven en total, habría que ver... importante, dice, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de hijos que tienen las familias. Entonces, hay 6 familias que tienen 0 hijos, hay 3 familias que tienen 1 hijo, hay 2 familias que tienen 2 hijos, hay 3 familias que tienen 3 hijos y hay una familia que tiene 4 hijos. Entonces, para saber cuántas familias son, simplemente sumamos las frecuencias. ¿Sí? 6 más 3, 9, más 2 es 11, más 3, 14, así que serían 15 familias. 58. Dice que están las evaluaciones de los estudiantes. El profesor quiere ajustar las calificaciones de modo que la calificación máxima sea un 6. Y para ello utiliza la relación n es igual a 6 quintos de p, tal que n es la nueva calificación y p es la actual. Entonces me preguntan cuál es el nuevo promedio, así que hay que calcular todas las nuevas notas. Entonces para eso vamos a calcular, por ejemplo, la nueva nota de Isabel. Que eso sería básicamente 6 quintos por la nota actual, que sería 5. Y nos quedaría 6. Así que la nota de Isabel es un 6. Vamos a ver la nota de Gaspar, que coincidentemente la nota de Gaspar es la misma que de Baltasar y de Claudia, así que genial. Nos queda 6 quintos por 4. Eso es 6 por 4, 24 quintos. Y bueno, habría que dividir eso. Y si nosotros dividimos 24 en 5, creo que nos daría algo así como 4,8. ¿Sí? Ustedes lo pueden corroborar. Yo lo hice igual. Pero ustedes también pueden hacerlo. Y la nota nueva, ¿cierto? De Camila. Pucha, Camila. Ya fue más o menos nomás. Por 3 nos queda 18 quintos. ¿Y cuánto es 18 quintos? Esto no me acuerdo. Creo que es 3,6. Sí. Bien, entonces vamos a tener las nuevas notas. 4,8, ¿verdad? 4,8, 3,6 y 4,8. Bien, entonces tenemos que calcular el promedio. Para calcular el promedio simplemente sumamos todos los datos y lo dividimos en el total. Así que sumamos 4,8 más 4,8 más 4,8 más 6 más 3,6. Si nosotros sumamos eso, vamos a tener 4,8, 4,8, 4,8. Por ejemplo, si lo sumamos todo eso, nos va a dar 8 por 3, 24. Sobran 2. 4, 12. Nos quedan 14,4. Y ahora habría que sumarle el 6 y el 3,6. Ya, ustedes suman como ustedes quieran. Aquí nos queda 10, sobra 1. Nos queda 14, sobra 1, nos queda 24. 24, así que ese 24 lo dividimos en 5 y eso da 4,8. Así que el nuevo promedio es 4,8. Bastante generoso el profesor. Dice, resultados de una encuesta de 50 estudiantes de 2 cuartos medios de un colegio. Y dicha encuesta tenía relación con la creación de un taller literario. Algunos estaban de acuerdo, otros estaban en desacuerdo, otros no tenían ni idea, otros les encantaba la idea. Cada estudiante marcó solo una opción en la escuela. ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera? Más de la cuarta parte de los estudiantes están totalmente en desacuerdo. ¿Cuáles son los que están en desacuerdo? Son el 30%. Y ustedes recuerdan que la cuarta parte es el 25%. Así que efectivamente, gracias señores del REMRE, me han dado la respuesta muy rápido. No hay nada más que hacer. Más de la mitad respondieron en desacuerdo. Mentira, porque los en desacuerdo son 50. Y eso no es más de la mitad. Las 3/5 partes están totalmente en desacuerdo. Mentira, porque 30% no es 3/5. Y de hecho es aproximadamente un tercio. Y la octava parte de los estudiantes respondieron ni en de acuerdo ni en desacuerdo. Que ellos son 8% y 8% no alcanza a ser la octava parte. La octava parte de 100 es 12,5. Bien, se fue. Un grupo de adolescentes se inscribió para un regalo de Navidad. La entidad encargada de comprar los regalos necesita saber la cantidad de adolescentes que hay por cada una de las edades para hacer los regalos distintos por edad. Para ello les preguntas qué edad tienen, registrando la siguiente lista.
¿Para qué adolescente se debe comprar una mayor cantidad de regalos? Y aquí, bueno, si ustedes cuentan cuántos tienen 12, cuántos tienen 13, cuántos tienen 14, la mayor cantidad son 14. ¿Ya? No lo quiero hacer porque simplemente es contar. ¿Ya? Usted cuenta cuántos son 12, cuántos son 13, cuántos son 14, cuántos son 15. Y los de 14 son diametralmente mucho más que todos los demás. Bien. Ya, este me generó una confusión bastante alta. Es probable que quizás me equivoque, pero esta es mi propuesta de solución. Dice: una institución proyectó un aumento del porcentaje del Producto Interno Bruto en un país de la forma que indica el gráfico. Bien, entonces dice el porcentaje de aumento: 2%, 3%, 2%. Un economista considera que la proyección realizada es poco realista, por lo que recomienda modificar la proyección disminuyendo el porcentaje a partir del segundo año en un punto porcentual menos al propuesto en la proyección. Entonces, en un punto porcentual, es decir, va a bajar 1% desde el segundo año en la propuesta que realizó. Es decir, el primero sí o sí va a ser 2%, va a mantenerse. Pero este ya no va a ser 2, sino que va a ser, no va a ser 3, sino que va a ser 2. Este no va a ser 2, sino que va a ser 1, y este va a ser 1. Y eso lo encontramos en la A. Bien. 62. Dice que durante el año 2023 una fundación focalizará su ayuda al 25% de los hogares con menores ingresos de una comuna. Bien. ¿Cuáles de las siguientes medidas de oposición permite determinar el ingreso máximo que debe tener un hogar de la comuna para ser beneficiado? Recuerde que hablamos del 25% y hablamos de los cuartiles, ¿ok? Cuando nosotros tenemos cuartiles, tenemos el cuartil 1, que corresponde al 25% de los datos ordenados, cuartil 2, que es el 50%, y luego, bueno, cuartil 3, 75%, y cuartil, bueno, el otro, ya llegamos al total de los datos. Entonces, este numerito que está acá me dice, ok, desde ese valor que está aquí, que representa el cuartil 2, para allá son las personas que tienen menores ingresos. Y eso es el primer cuartil, ¿sí? Que es básicamente la alternativa D. Bien, esta también es probable que me equivoque, pero estoy en un 90% seguro de lo que estoy diciendo. Francisca vende una rifa para financiar la gira de estudio. Francisca quiere ganar la bici y solo pudo comprar 8 números de la lista que ella vendió. Se vendieron 100 listas completas y cada una con 20 números. ¿Cuál es la probabilidad de que tiene Francisca de ganarse a la bicicleta si solo compró de una lista? Entonces, lo que debe suceder es que a Francisca primero gane la lista de ella y que segundo ganen los números de ella. Entonces, hay que buscar la probabilidad de que salga la lista de Francisca, por la probabilidad de los números de Francisca, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que salga la lista de Francisca es 1 de 100, ¿sí? Porque solo vendió una lista, porque solo compró de una lista. Entonces, fue. Vemos entonces lo que es la probabilidad de que salgan los números de Francisca, que son 8 de 20, ¿sí? Y eso sería entonces 8 por 2000, o sea, partido en 2000. Sería la alternativa D. Vamos con la 64. Se realizó una encuesta sobre las preferencias de un grupo de personas respecto a su pasatiempo favorito, tal que cada persona eligió solo un pasatiempo. En esta encuesta, 30 personas indicaron que su pasatiempo era leer, 48 indicaron que es hacer deporte y N indicaron que es ver películas. Al elegir a una persona al azar de este grupo, la probabilidad de que su pasatiempo favorito no sea hacer deporte es 0,6. Desde esa información nosotros podemos desprender entonces que la probabilidad de que sí haga deporte es 0,4. ¿Sí? Porque que no es 0,6 y que sí es 0,4, por la probabilidad de la ley de complemento ahí. Entonces, la probabilidad de que se haga deporte, bueno, es 4 sobre 10. ¿Y eso cómo se calcula? Son los 48 personas que hacen deporte partido en el total, que no lo conozco. ¿Sí? El total vamos a llamarle al total de personas. X, el total de personas. Que sería interesante obtenerlo porque si lo obtengo, voy a poder saber cuántas personas indicaron ver películas. Entonces aquí hacemos un cambalache entre la X y el 4. Un cambio entre la X y el 4. Nos queda X es a 10, es igual a 48
sobre 4, que eso es 12. Así que x sobre 10 es igual a 12. Y x entonces es igual a 12 por 10, lo cual es 120. Así que son 120 personas en total. Pero como ya teníamos que eran 30 leer, 48 deportes, ahí tenemos 78 personas. Y para llegar a 120 se requieren 42 personas, que son las que ven películas, que sería la alternativa B. Y por último, vamos a la siguiente. Bastante sencilla, regalito del DEMRE, señoras y señores. Un grupo estudiante quiere calcular la probabilidad de que al lanzar 3 monedas resulten las 3 caras o los 3 sellos, realizando el siguiente procedimiento en el cual cometen un error. Aquí, queridos amigos del DEMRE, yo creo que a veces se confunde un poco esto. La pregunta, ¿por qué? Porque si el error fuese cometido en el paso 1, entonces todos los siguientes, a pesar de que estén bien, son errores. Aquí la pregunta es ¿dónde comete el primer error? Yo creo que es súper importante hacer ese alcance. Si hay alguien del DEMRE que esté haciendo, a lo mejor me puede corregir. Pero según yo, la pregunta debería ser en el cual cometen un error, ¿sí? ¿En cuál de los pasos se cometió el primer error? Porque al cometer un error, ya después, en el contexto en el que estamos, seguimos cometiendo errores. Porque arrastramos un error y vamos cometiendo más errores a pesar de que vamos haciéndolo bien. Entonces, para mí es súper importante eso, como clarificar este tipo de preguntas, según yo, ¿ya? Esa es mi humilde opinión como profesor. Anotan todos los resultados posibles: CCC, CSS, CSC, CSS, SCC, SCS, SSC y SSS. Esas son todas las combinaciones, eso está correcto. No hay problema con el primer paso. Dice, eligen los resultados favorables, que son CCC y SSS. Eso está bien, porque queremos 3 caras o 3 sellos. Y calcula las probabilidades de cada resultado favorable por separado. Pero fijen lo que pasa ahora. Dicen, la probabilidad de que salgan 3 caras es 3 de 8. ¿Cuál es el problema? Es solo un paréntesis que tiene CCC. Y son 8 paréntesis. Entonces la probabilidad era 1/8. Y después, probabilidad de SSS también era solo un paréntesis con la triple S. Y de 8 paréntesis en total. Entonces era 1/8. Por tanto, el primer error cometido fue en el paso 3, que después me llevó a cometer un error en el paso 4, porque el paso 4 tampoco me informa el resultado. A pesar de que lo haga bien en el paso 4, igual hay un error. ¿Cuál es el error? El error que está implícito, que viene ¿desde dónde? Desde el paso 3. Así que el paso 3 es el error. Y bien, esta ha sido la corrección finalmente de lo que es la M1 del año 2024 invierno. Por favor, suscríbase, dele like, por favor, comparta. Y bueno, espero que le haya sido de mucha ayuda. Nos vemos.